Bueno, buenas tardes. Volvemos a las entrevistas políticas aquí en el periódico El País. Hoy está con nosotros Juan Luis Coronado. ¿Cómo estás, Jesús? Conocido sobre todo por el mundo del deporte desde la juventud. En el último tiempo, desde la campaña de 2014 más o menos, sí, se ha visto más vinculado al movimiento del socialismo. Si nos puede contar un poco de su trayectoria política personal. Bueno, muy pobre en general, ¿no? He estado siempre ligado a la parte privada. He estado en lo político siempre alineado o reforzando o apoyando las líneas de izquierda. Nunca he participado de un partido tal cual. 25 años de empresario privado, una consultora dedicada especialmente a planificación del desarrollo y ordenamiento territorial y inversión pública, financiamiento externo. Esas eran las principales tareas de los 25 años, ¿no? Y como tú bien dices, hace 3 o 4 años, cuando empiezo a incursionar, abandono un poco el trabajo privado, por ya un poco de cansancio, y me empiezo a dedicar a mi pasión, que es el básquet, ¿no? He estado con el básquet los últimos 6, 7 años, ligado al básquet, intentando recuperar lo que fue hace años. Y ahí un poco tocamos de nuevamente alguna línea política, nuevamente con la izquierda, por supuesto. Y bueno, ahí estamos ahora, ¿no? Sí. En esta misma silla, Álvaro Ruiz lo ha nombrado como uno de los posibles candidatos del movimiento al socialismo para la gobernación de 2020. No sé si está dispuesto a asumir un reto. Pues ahora es, digamos, una especulación, ¿no? O sea, hasta marzo del próximo año es solo una especulación. Por supuesto que me encanta el desafío, como tarijeño, como boliviano, intentar cambiar las cosas en la situación en la que están, me encantaría hacerlo. Está muy lejana, todavía, pero me encantaría. Es un desafío enorme lo que hay que hacer en Tarija, ¿no? El MAS en sí es un partido muy complejo, aquí en Tarija especialmente complejo. No sé cómo está viendo esa realidad, digamos. ¿Se le vincula con esto? Sí, bueno, no, nosotros tengo muy buenos amigos en el MAS, compartimos con ellos, etcétera, pero no tenemos yo no tengo una vida orgánica dentro del MAS, no conozco los pormenores ni los detalles sobre los cuales, o cómo decide o cómo funciona, ¿no? De hecho, casi no participo en las reuniones que ellos tienen orgánicas de los sectores sociales, esas cosas, no estoy muy vinculado con ellos, ¿no? Los veo muy firmes, muy cohesionados, muy unidos en torno a un liderazgo muy fuerte de Evo, y veo que ellos van a mantener una posición muy dura en su estrato para la votación, ¿no? Van a estar, no creo que sea el panorama de la división que se muestra, ¿no? La división más es por coyuntura, me parece que la división es fruto de la tensión que se genera a partir de las posibles repostulaciones a candidaturas, a algunos cargos electivos, ¿no? Pero en su momento creo que eso va a ser superado, ¿no? Así es como lo veo, ¿no? En todo caso, siempre está el discurso de los invitados, sobre todo aquí en Tarija, de los sí. invitados, digamos, los sí. militantes. Desde una posición, digamos, se le vincula a usted más cerca de los invitados, desde una posición más como analista, ¿cómo ve esa realidad? ¿Cómo cree que afecta, digamos, al partido en el departamento de Tarija, ¿no? Bueno, es que los invitados somos varios, supuestamente, todos los que simpatizamos con el MAS y que apoyamos de alguna forma en algún comentario, en algún análisis, en algún momento, en alguna situación en la prensa, etcétera, se nos identifica como invitados, ¿no? Hay otra, formalmente sería un invitado, aquella persona que está formando filas dentro del MAS, está inscrito dentro del MAS y que no ha tenido el origen que ha tenido el MAS, que es campesino, obrero, etcétera, ¿no? No lo veo yo tan conflictivo como parece en los discursos. Yo me llevo muy bien con la gente, puedo hablar con ellos muy bien, dialogamos, conversamos algunos temas con algunos líderes, otros no los conozco, no sé realmente. Me parece que son más juegos artificiales, ¿no? Han tenido fuertes decepciones, gente que ha aparecido más por un interés personal de lograr algún trabajo para su familia y tal. Eso un poco parece, no sé, les ha puesto muy sensibles en este tema, ¿no? Pero no creo tampoco que es una cosa muy determinante, más juegos artificiales que otra cosa, ¿no?
entrando ya en la situación departamental, llevamos unos 3 años, digamos, hablando de crisis en el departamento de Tarija, crisis económica. La gobernación argumenta una crisis heredada precisamente por la gestión del Neocondoría. Usted lo hemos escuchado, digamos, argumentar en sentido contrario. ¿Cómo lee usted la situación de estos últimos, de esta gestión, de la gestión del gobernador Adriel López? Bueno, hace más o menos cerca de unos 8 meses he dejado de hacer análisis ya, porque he estado investigando con más profundidad este tema. Pero realmente, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que en Tarija nos hemos acostumbrado a tratar las cosas, los problemas por el efecto y no por las causas. Es como que intentamos cambiar el celofán sin modificar el contenido del problema, ¿no? Y en eso estamos, 45%, elección de gobernadores, es decir, todas las cosas que se hacen al celofán y no al meollo del problema. Luego de una investigación particular, he concluido que realmente lo que tiene Tarija es un modelo de gestión administrativa, política y económica fracasado, lastimosamente. Concebido no sé por quién, en qué momento, me parece que en el momento de la autonomía, se ha logrado concebir un modelo de gestión que concilió criterios territoriales, políticos, representación, etcétera, pero que se olvidó de que en realidad se estaba generando un instrumento de gestión pública que debía responder a las necesidades de la gente. Y eso me parece que es el fondo del tema, ¿no? Nosotros hemos fracasado, nuestro modelo ha fracasado y tenemos que revisarlo en profundidad y hay que reconstruir un nuevo modelo que nos permita administrar eficientemente nuestros recursos, crecer sobre las líneas básicas que tiene Tarija para poder crecer y construir consensos territoriales y regionales que nos permitan ir mucho más allá de las coyunturas de que si hay gas, no hay gas, o este gas es mío, el gas del otro es tuyo, etc. Eso me parece que es no el fondo del problema, sino nuevamente es el efecto de una mala distribución de la renta, de una mala asignación de recursos, mala gestión pública, ha generado eso. Yo quiero administrar mis recursos, porque tú lo haces mal. El centralismo le ha hecho mucho daño a Tarija, desde la época de antes del 45%. El 45% es un reclamo a Tarija por el centralismo, así nace. Y no hemos aprendido la lección, ahora estamos nuevamente con el mismo problema. El centralismo y la dominación de la autoridad máxima del departamento obliga a que la gente dice, denos nuestra plata y ustedes hagan lo que quieran. Ese es ahora el fondo del problema, ¿no? Claro, pues sitúa el origen de la crisis en ese diseño autonómico. Exactamente. El diseño, bueno, no sé si el diseño autonómico lo podemos cuestionar tal cual, pero digamos, el diseño de gestión pública a partir de lo autonómico, ¿no? Ese diseño territorial de representación que se ha convertido más bien en un tráfico de influencias, en un aprobaron el proyecto y yo te aprobé esto otro, haceme esto y todo. Es decir, ese sistema es el que ahora mismo lo estamos viendo, seguimos viendo problemas que nos tienen reasustados. Tú ves en la prensa, se le debe 47 millones de bolivianos al Chaco por IDH, se le debe 10 millones del Susata a Bermejo, se le debe. Y a pesar de que se le debe, y están todos lados, se le debe alquileres a un vecino, pues ya eso no se puede creer. Una pobre persona que alquila su casa, la gobernación no puede cobrar su alquiler. Eso no son los problemas centrales. Ese es el efecto de algo que estamos haciendo mal. Y precisamente lo seguimos haciendo mal. No sé si conoces, pero ahora nuestra asamblea, a solicitud del gobernador, está aprobando convenios institucionales para ejecutar nuevos proyectos en los municipios, sabiendo que no tiene plata y que no puede ejecutar nuevos proyectos porque está prohibido por el ministerio. Pero como no puede inscribirlo en su presupuesto, entonces recurre a convenios para que lo inscriban nuevos proyectos en los municipios. Y eso hace otro agujero, otra deuda, otro... Es decir, ¿cuál es la intención? No sé, no decía, si no es una intención política, no creo que sea una intención sana de desarrollo, comprometerse millones de millones sin tener plata, ¿no? Ese diseño es al que me refiero que está mal, ¿no? El diseño de gestión pública como tal, ¿no? ¿Cuáles serían los problemas centrales que usted señala? Sí, creo que primero
el primer tema central es la estructura de organización. La organización no ha cambiado nada desde la época de Gonzalo Sánchez Lozada y antes. Yo me refiero a Gonzalo Sánchez Lozada porque en esa época se construyó lo que se llamaba la descentralización administrativa. Se construyó las prefecturas y se diseña un sistema administrativo. En ese entonces, la prefectura, después gobernación, administraba 4 millones de dólares. Llegó a administrar como máximo 4 millones de dólares. Y obviamente un sistema administrativo pudo capear el temporal de administrar 4 millones. Pero de ahí a pasar a administrar 500, 200, 300 millones, con la misma concepción administrativa, deformada además por no sé, exceso de personal, por deficiencias técnicas en los procesos, etc. Ese es el primer elemento. Necesitamos una institución moderna, ágil, dinámica, capaz de administrar la cantidad de recursos que tiene de manera concentrada con sus territorios y sus regiones. Entonces eso es el gran desafío ahora, uno de los problemas, ¿no? El otro problema es, necesitamos incrementar la productividad, necesitamos devolver al empleado público de la gobernación la dignidad de ser tal. Es como que ahora ser empleado público de la gobernación es lo último, es decir, porque no puede trabajar en ningún lado más, está en la gobernación. Y no es así. Un servidor público tiene que sentirse orgulloso de lo que hace y estar seguro de que cómo contribuye a su región, a su desarrollo. Esa es una parte más cualitativa, más cultural de la institución, pero tiene muchísimo que ver con esta organización administrativa y el liderazgo que impone el jefe de la institución. Cambio cultural más profundo. El manejo presupuestario. Creo que ahí tenemos un problema así en nuestro estatuto autonómico. Nos hemos olvidado de colocar en el estatuto una sanción a quien endeude indebidamente o aplique recursos indebidamente. Entonces, sale una ley departamental asignando cualquier cantidad a cualquier cosa y ya está bien. Todo el mundo salvó su responsabilidad porque ahí está la ley. ¿Y quién le cuestiona por qué sacaron la ley? Hubo fondos. ¿Por qué se firmó este convenio? ¿Por qué se entregó San Jacinto? Es la única posibilidad de diversificar nuestra economía. ¿Por qué? Entonces, como salió una ley o se firma un convenio y ya está todo en paz. Eso nos falta. Poner una salvaguarda muy seria en el estatuto autonómico para que no nos vuelva a ocurrir que personas que nos representan, ya sean en el Ejecutivo o en el Legislativo, atenten contra los intereses de hoy y de nuestras generaciones futuras, ¿no? Esto viene muy al hilo de la situación que se señala como origen de la crisis o no, precisamente muchos compromisos adquiridos sin tener un respaldo. ¿Finalmente la decisión de endeudar a la gobernación fue la correcta, el camino correcto? ¿Cómo hubiera visto usted las soluciones? Claro, en economía los tiempos son muy importantes. Dice los expertos en desarrollo que cuando planificamos el desarrollo, lo único que no se recupera es el tiempo. Tienes que hacerlo lo antes posible si lo vas a hacer. Bueno, en su momento, cuando hubo la crisis en la gobernación financiera, ese entonces era apenas una crisis financiera, ni siquiera todavía era una crisis económica del departamento, ¿no? Una crisis financiera, fruto de que hubo comprometido muchísimo dinero en proyectos, por una razón sencilla, se estimaron mal los ingresos del gas. Entonces, al caer los ingresos, los proyectos quedan sin fondos. En ese momento, tú recordarás cuál fue la acción de la gobernación. Acababan de subir a la gobernación la actual gestión. No nos vamos a prestar ni un peso de plata para pagar obras de Lino Condori. No lo vamos a hacer. Resultado, casi año y medio después, todas las obras paradas. Efectivamente, y estoy de acuerdo que hubo obras que tuvieron necesidad de pararse porque la pertinencia desde el punto de vista de impacto en el desarrollo no era la adecuada y que tendría que haberse parado hasta un futuro, ¿no? Postergado, si se quiere, si va la palabra, pero otras no. Entonces se paralizaron todas las obras en general y no se logró al final ningún crédito. Cuando se logró los créditos, ya las obras tenían otro tipo de problemas legales, ya las empresas entraron en crisis, ya tuvieron que meter su maquinaria para pagar impuestos, ya tuvieron demandas de sus trabajadores porque no había cómo pagarles, ya la crisis aumentó en dimensión.
Ya nos comimos un tiempo muy importante. Entonces, los créditos son buenos, debieron ser así, pero se debió acceder a los créditos, pero no como estamos ahora. Los créditos tienen que ser con la máxima racionalidad. Créditos bancarios, eso habla un poco también de falta de madurez técnica para plantear la solución a los problemas. Ya no causa problemas, sino el problema en sí mismo. No podemos prestarnos al 6% cuando en el mundo hay plata al 1%, 15 años de gracia, 4 años de gracia, 15 años de plazo. En el mundo existe ese dinero. 1%, 1,5% de interés, 4 años de gracia, 15 años de plazo. Entonces, ¿por qué no estamos prestando al 5%? Las reservas internacionales de Bolivia están colocadas al 1,5%. Exactamente. Y el mundo presta esos precios. El BID presta así. El Banco Mundial presta eso. La Corporación Andina de Fomento, Santa Cruz acaba de acceder a $200 millones para acabar con todas sus redes asfaltadas con crédito de la CAF. 1,5%. Entonces, ¿cómo es que nosotros no tenemos esa capacidad de gestión? Nuevamente volvemos a la institución y ahí surge un nuevo problema. Estamos acostumbrados a gastar y cuando no tenemos para gastar, nos deben, no nos dan, nos han quitado, son perversos con nosotros. Ese es el discurso. No, nadie dice, bueno, miren, tenemos este proyecto, vamos a conseguir estos fondos. Entonces, nos hemos acostumbrado a gastar sin saber casi el esfuerzo que se hace para conseguirlo y hemos perdido lo que tenía hace años Codetar, la capacidad de gestión para conseguir fondos de afuera y apalancar nuestros recursos. Codetar recibía 4 millones, invertía 16, invertía 10, porque apalancaba con sus fondos otros recursos externos. Y finalmente así se construyó San Jacinto, el Hospital San Juan de Dios, es decir, una serie de obras que hubo en su momento acá. Entonces ese es otro problema del modelo de gestión. Nos hemos anquilosado en nuestra capacidad de actuar proactivamente en la consecución de recursos para el desarrollo. Solo nos preocupamos de gastar, ¿no? Ya tú has visto los discursos que en cuanto no hay plata, nos deben 5.000 millones, nos hablan de fortuna, ya nadie cree, ¿no? 5.000 millones de dólares, nos deben 3.000 millones de dólares, ¿no? Nos han hecho pagar el interconectado, como si fuera el interconectado. Entonces, 50 millones bolivianos, 70 millones bolivianos se discuten, se habla como si fuera la solución de todos los problemas. Son globos, cortinas, ¿no? Cortinas. El problema es otro. No hemos logrado tener la capacidad de gestión pública necesaria para conseguir recursos de inversión que apalanquen nuestro desarrollo a partir de la disminución de las regalías. Nos hemos comido 3 años solo reclamando más plata a no sabemos quién y no sabemos por qué, porque lo que se dice en la prensa no es lo que se tiene en documentos y en papeles, porque si uno va con los documentos y papeles y dice esto necesito porque usted me debe, entonces es otra la situación de reclamo, ¿no? Y finalmente la gestión económica no se la hace en el balcón, querido Jesús. Los problemas económicos se resuelven con medidas económicas. No es con el discurso, ni el posicionamiento, ni hablar. Las medidas económicas, si tú revisas qué medidas económicas se ha tomado en la gobernación para resolver el problema que estamos, salvo el crédito que ha sido una decisión tomada por el gobierno, no por la gobernación. El gobierno es quien dice, aquí están los fideicomisos, ustedes tómenlos, y la gobernación dice, no quiero ahora, al revés. Salvo eso, no hemos encontrado una medida económica que esté orientada a resolver la crisis. Mucho discurso, poca acción económica tal cual. Y aquí viene lo grave, de acuerdo también a especialistas, economistas en el mundo. Para salir de una crisis se toma el doble del tiempo que se ha caído. Quiere decir que nosotros estamos 3 años, 4 años en una crisis ya que no tiene solución, a pesar de los anuncios de que se ha resuelto. Vamos a tardar 6 en salir adelante, si hacemos las cosas adecuadamente. ¿Qué significa eso? Si tomamos medidas económicas. No es con solamente hablar, sino que tomar medidas. ¿Y las medidas dónde están? En las leyes y en los decretos. Entonces, si revisamos las leyes y los decretos, vamos a ver qué medidas se han tomado para resolver esto. Ese es el tema, ¿no? Eso es lo que creo que... sobre un tema particular que ha faltado cierto liderazgo en el departamento para resolver este tema, el tema del 45%, ¿cuál sería su posición para resolver este tema? Mire, el 45%, una lucha histórica del Chaco, que realmente se la reivindicó hace muchos años atrás,
todavía cuando era prefectura, ayudó y contribuyó a resolver un problema de límites en la región del Chaco, muy delicado, muy delicado. Ahora, la reivindicación del 45% en las regiones, concretamente Entre Ríos y Bermejo, básicamente, aunque Patcaya también tiene mucho que ver, surge a raíz de la falta de recursos para sus proyectos. No tienen plata. ¿Por qué no surgió este problema del 45% cuando estaba don Lino Condori? Y no es que esté defendiendo a don Lino Condori, nada que ver. No tengo por qué defender porque nunca ha sido de su gestión, no tengo absolutamente nada que ver. Porque Lino Condori, en una etapa expansiva de fondos públicos, distribuyó a las regiones abiertamente, descentralizó los recursos, la ejecución de los recursos. Si tú revisas la ley LOE, cuando inmediatamente sube, esa es una medida administrativa que influye en lo económico, inmediatamente la ley LOE determina, todo se centraliza a partir de ahora, aquí decidimos qué se va a invertir y en qué se va a hacer, lo primero que dice, ¿no? Y segundo dice, todas las obras paradas. Entonces, bueno, la gente empieza, gestionemos, consigamos, hagamos, nada, 2, 3 años. 8%. Tenemos todas nuestras obras paradas, bueno, no podemos irnos a arrodillar para que nos den plata. Y no podemos vemos a municipios que les dan más, a nosotros nos dan menos. 8%. Aprueban la ley de 8%, juicio, Tribunal Constitucional. No es suficiente, porque no se cumple. Entonces hay otro grupo de obras que están paradas que se hacen al desarrollo a partir de las subgobernaciones. Y esas obras paradas se dice, si nosotros vamos a tener nuestros recursos, ¿por qué no nos aseguramos de gestionar nosotros? ¡Pum! 45%. Es una causa la causa de esto es el centralismo de la gobernación. La gobernación no ha aprendido, nosotros no hemos aprendido en la forma de relacionarnos con nuestras regiones. Ya el Chaco fue una conquista y un triunfo al centralismo. Y ahora estas posiciones son nuevamente reclamos al centralismo, a la forma de administrar y de relacionarnos con nuestras regiones. Esa es la situación. El 45% sí o no, eso habrá que verlo, yo creo que distribuir los recursos solamente por distribuirlos, asignando por donde el lugar sea, el mundo sería un fracaso. No sé si conoce el modelo chileno. El 95% de sus ingresos en las minas del cobre están en el desierto. Y no por eso Chile invierte el 95% de los recursos en la zona del desierto. Obviamente no lo invierte porque sabe que ahí no hay producción. Entonces, si no, y fíjate que eso más bien le conviene a la posición de Ocono, porque Ocono es una gran zona productora, Bermejo también. ¿Sí? Hay otros criterios de asignación de recursos que deben ser liderados por quien les corresponde liderarse para charlar en una mesa y decir, señores, distribuyamos mejor nuestra plata, nuestros recursos, ¿no? Y ahí creo que estamos lejos de hacerlo. No hemos tenido la capacidad de sentarse, ni siquiera de concebir una nueva forma de tratamiento de la distribución, ¿no? Entrando, digamos, en el análisis de la coyuntura nacional, ¿cuáles cree que van a ser las claves en esta campaña eterna que tenemos hasta octubre de 2019? A ver, la campaña... ¿Cómo se plantea ahora la campaña, no? Con muy poca renovación en la oposición, ninguna, nula, ¿no? Y los que tienen alguna renovación son todavía incipientes hasta el momento. Un inicio de campaña, digamos, de campaña política donde se lo ve a Evo un poco bajo, el bajón más grande de su historia política, 30% aproximadamente. Una oposición que puede sumar entre todos cerca del 40 y pico por ciento. Según las encuestas, que hay mucho que hablar también de ellas, ¿no? Pero eso es lo que uno tiene a mano para hacer un pequeño análisis. Yo creo que la campaña va a ser larga y dura. Me preocupa un poco los atisbos de violencia que han surgido últimamente, creo que no corresponden. Me hace ver esta violencia y este deseo permanente de que Evo no fue parte del juego de las elecciones, que no fueron parte de las elecciones, de la inseguridad de la oposición de ganarlos, porque a pesar de lo que digan las encuestas, y ahí viene el problema, las encuestas parecen no ser del todo creíbles ni sinceras, y entonces mantienen una preocupación de no lograr el poder
por vía de las urnas, ¿no? Entonces esperemos que no desencadenen más problemas violentos y todo se vaya por el camino correcto, ¿no? Como economista, ¿cree que la economía va a ser clave o cree que Bolivia va a seguir estable? O sea, hay algunos cambios en los precios del petróleo, en algunos síntomas como en 2014. Bueno, la economía, el manejo económico de ese país ha sido siempre clave en todos los gobiernos, ¿no? Hemos tenido desastres económicos antes y bueno, esta es una de las razones por yo apoyo sinceramente a este gobierno y en particular al presidente Morales por el gran y exitoso manejo económico que ha tenido a lo largo de este periodo, de los 12 años, a pesar de que pueda haber, se cuestiona el hecho de que ha sido el boom del petróleo el que haga, pero fíjate, el boom del petróleo es la causante de la expansión económica en Bolivia, el crecimiento económico en Bolivia. Dos cosas. Primero, antes de la nacionalización, las empresas aportaban entre el 16 y 18% de la excedencia que da en Bolivia. Después de la nacionalización, el 80%. Entonces, obviamente, hay más recursos. Segundo, actualmente el PIB, el 15% del PIB está explicado por el sector petrolero, el 85% por otros sectores. Y es bueno que te comente algo a propósito de la crisis de Tarija, en este modelo que estaba hablando. He sacado el sector hidrocarburos de la PIB sectorial, del Producto Interno Bruto sectorial de Tarija, y todos los sectores están en crecimiento en Tarija. Sacando el PIB. Cuando lo metes al PIB, entonces el global, porque es un promedio, el PIB es un promedio, entonces se lo ve a Tarija con recesión. Entonces es extraño que, a pesar de que cuando retiras del análisis, excluyes del análisis el gas, todos los sectores están en crecimiento. Quiere decir que no somos tan dependientes del gas, ni estamos tan mal como parece. Los sectores se están moviendo y están en crecimiento. Los otros sectores, agricultura, industria, etc., ¿no? El único sector que ha caído un poco, construcción, que se explica, porque bueno, las construcciones en gran medida están relacionadas a la inversión pública. Va a ser un tema central la discusión económica. De hecho, ya no sé si conoces, anteayer, el FMI presentó su informe económico ante la Cámara Europea del Oriente en Santa Cruz. Y lo presentó con luces y sombras para el modelo económico boliviano, ¿no? Y con recomendaciones para que se realicen en Bolivia. Eso ya te está poniendo en la agenda un nuevo planteamiento político, económico, impuesto o por lo menos analizado por el equipo del FMI y el equipo del gobierno, que tiene otra concepción. Va a ser muy importante lo que ocurra en la economía boliviana en los próximos meses para ver, va a influir terriblemente en la elección, ¿no? La última, probablemente ningún presidente del mundo después de perder un referéndum volvería a presentarse a la reelección. ¿Cómo cree que esto le va a afectar al presidente Morales? Bueno, yo creo que es la principal debilidad actual del presidente, ¿no? O sea, está muy... es muy difícil de explicar, a pesar de que hayas perdido con el 1%, ¿por qué ir de nuevo a la elección si has perdido un referéndum, ¿no? La oposición muy hábilmente ha encarrilado todo su armamento hacia el 21F, ¿no? El 21F le va a afectar, ya le está afectando, está partiendo la elección con el 30%. La anterior elección ha estado por encima del 60%. Entonces, este tema le ha afectado el 50% de su voto. Así se percibe numéricamente. El tema es que al no haber opción, porque cuando tú miras al frente y miras lo que hay, dices, bueno, aquí que un grupo de aspirantes a la presidencia, o un grupo alternativo a la presidencia, que aspiran más a capturar el voto de rechazo a Evo que ganar el voto porque ellos proponen algo nuevo o alternativo, entonces ahí un poco se está equiparando, me parece, ¿no? Comenzando bajo ambos bandos, pero hay que ver cómo evoluciona para el futuro. Calculo que unos 3-4 meses vamos a tener una mejor lectura, ¿no? Muy bien, seguramente nos volveremos a encontrar por aquí. Gracias. Muchas gracias, gracias.